Buenos días a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Reciban un caluroso saludo de parte de la Dirección de Cliente Corporativo y Empresarial. Para el Instituto Nacional de Seguros es un honor contar con su sintonía y le damos la más cordial bienvenida a esta sesión denominada Seguro de Riesgos del Trabajo. Es importante para nosotros acercarnos a todos ustedes, nuestros clientes, con el fin de brindarles herramientas e información útil para el progreso de sus negocios y funciones del día a día. Por este motivo, habilitamos estos espacios virtuales donde nos mantenemos en contacto. Antes de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, les voy a brindar algunas indicaciones generales. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta sesión. La opción se encuentra al costado derecho de su pantalla. Favor indicarnos su nombre para identificarlos al momento de contestar sus preguntas. Se recomienda poner en pantalla completa la sesión para una mejor visualización, así como revisar su conexión de Internet para evitar inconvenientes. La grabación de esta capacitación estará disponible en el mismo enlace con el cual ingresaron y la misma estará disponible por las próximas 48 horas. Si alguien requiere de un certificado de participación para presentar en su empresa, puede solicitarlo a través del mismo chat de consultas. Solo nos anota, por favor, nombre completo y correo electrónico. Y sin más por el momento, les presento a nuestro expositor del día de hoy, Alberto Vargas, quien nos va a ayudar a conocer mucho más del tema. Buenos días, Alberto. Buenos días, Alexandra. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos los participantes en esta actividad. Como lo decía mi compañera Alexandra, vamos a conversar hoy un poquito sobre el tema de riesgos del trabajo. Básicamente vamos a analizar algunos cambios que se han dado en cuanto a la interpretación, básicamente de dos temas muy importantes, como son el riesgo en trayecto y en la modalidad de teletrabajo. Permítame compartir, por favor. Alexandra, ¿me dices por favor si se ve la presentación? Sí, Alberto, ya se ve la presentación. Muy amable, gracias. Antes de conversar sobre el tema que les mencioné anteriormente de riesgos en trayecto y de la modalidad de teletrabajo, vamos a hacer un repaso de algunos asuntos importantes en materia de riesgos del trabajo en la parte de siniestros, en la parte de reclamos. Vamos a conocer cuál es la obligación de todas aquellas personas trabajadoras y todos aquellos patronos en el aseguramiento de riesgos del trabajo, así como también vamos a analizar claramente el concepto de accidente y enfermedad laboral, con la intención de que cuando vayamos a ver la parte de cuando vayamos a ver la parte de accidente y enfermedad laboral, tengamos claridad del concepto en la aplicación de en la modalidad de teletrabajo. El artículo 193 del Código de Trabajo es el que establece cuál es la obligación que tenemos de asegurar a nuestros trabajadores por riesgos del trabajo. No es cierto que únicamente se deben de asegurar en esta modalidad o en riesgos del trabajo aquellos trabajadores del sector público o del sector privado. Existen otros elementos, otras personas trabajadoras que también deben de estar incluidas en una póliza de riesgos del trabajo, que muchas veces nosotros en nuestros hogares, en nuestras viviendas, nos convertimos en patronos y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta de la responsabilidad que estamos asumiendo en el momento de contratar a una persona
para que llegue a nuestra casa de habitación a hacer un arreglo, qué sé yo, cambiar una lámina de zinc, hacer el jardín, arreglar una tubería, no sé, tapar una grieta en una pared, por ejemplo. Estas personas que nosotros contratamos van a tener los mismos elementos que tiene un funcionario del sector público o del sector privado. Es decir, van a tener subordinación, van a tener prestación de servicio y van a tener una remuneración por ese trabajo. El señor que yo contrato para que me haga el jardín, le voy a dar una orden de cómo hacer el jardín, hay una subordinación, él va a hacer su trabajo, hay una prestación de servicio y le voy a pagar por ese trabajo. Este señor tiene y cumple con los mismos elementos que establece el artículo 4 del Código de Trabajo. Y por lo tanto, este señor que llega a nuestra casa de habitación es un trabajador y debemos de incluirlo en una póliza de riesgos del trabajo. Y nosotros, los que lo estamos contratando, nos convertimos en su patrón. El Instituto de Seguros, dentro de las diferentes modalidades de aseguramiento, ha creado una póliza para cada una de estas actividades económicas o de estas modalidades de aseguramiento. Tenemos, por ejemplo, las pólizas que nos cubren a nosotros en el sector público o en el sector privado, la RT General, que es la más utilizada para poder cubrir a estos trabajadores. Tenemos la RT Cosechas, la RT Construcción Periodo Corto, la RT Construcción Periodo Permanente. Tenemos la RT Hogar y tenemos la RT Ocasional. Esta RT ocasional es la que nos va a funcionar, la que nos serviría a nosotros en nuestras viviendas, en nuestras casas, para poder cubrir a esos trabajadores que llegan de forma ocasional a hacer trabajos en nuestras viviendas. Yo no soy agente de seguros ni vendo pólizas de riesgos del trabajo, pero es importante que también conozcamos la responsabilidad que asumimos nosotros. Y esta póliza cuesta aproximadamente 27,000, 30,000 colones al año. Y con eso ya cubrimos a cualquier trabajador que llegue de forma ocasional a hacernos ese tipo de labores y nos evitamos nosotros cualquier problema, cualquier inconveniente que pueda suscitarse en el momento de hacer ese trabajo. Si un trabajador que llega a nuestra casa se cae del techo y tiene una lesión, igual el Instituto de Seguro lo va a cubrir, ya sea por medio del aviso de accidente que ustedes tengan que elaborar como patronos o bien en un proceso legal, casi les aseguro que nos van a obligar a brindarle la atención médica. Luego de que se brinde la atención médica, el instituto va a proceder a cobrar esa atención médica al patrono o a la persona que lo contrató. Si ese señor gastó 6, 8 millones de colones, se les van a cobrar esos 8 millones de colones en un solo tracto. Entonces, para que ustedes, por favor, hagan números y vean la diferencia. ¿Qué es mejor, pagar 30,000 colones por una póliza al año o sacar en un solo tracto 8 millones de colones para cubrir los gastos médicos de ese trabajador? Esa ampliación que hago en el artículo 193 o esa amplitud que hago en el artículo 193 es precisamente para hacer conciencia de la responsabilidad que asumimos en nuestros hogares y que asumen muchos patronos en el momento de contratar a sus trabajadores. Y aquí hacemos la primera recomendación. Siempre que ustedes vayan a contratar a una persona de primer ingreso, por favor, hagan la inclusión provisional desde el día antes a que se presente a trabajar. ¿Por qué les digo esto? Porque recordemos que este trabajador, desde el momento que sale de su casa de habitación, ya tiene cobertura por riesgos del trabajo en la modalidad de riesgo en trayecto. Entonces, evitamos casos no asegurados. El caso no asegurado es aquel en donde el trabajador no se encuentra en una planilla o la empresa no tiene una póliza de riesgos del trabajo que respalde cualquier evento, cualquier accidente laboral de ese trabajador. El primer accidente del cual se tiene registro ocurrió en Punta Arenas, en un aserradero, el 9 de septiembre del año 1926. Este trabajador se le dieron 15 días de incapacidad y el costo del caso fue de 17 colones. ¿Por qué traigo este costo de 17 colones? Para hacer una segunda observación y una segunda recomendación. Normalmente en las empresas tienen la mala práctica, algunas empresas evidentemente, algunas empresas tienen la mala práctica de que si ocurre un accidente laboral,
en sus oficinas, en su lugar de trabajo, le solicitan al trabajador que se presente a los servicios de la caja primero, que vaya a la caja, que la caja le dé la atención médica y posterior a eso lo mandan al Instituto de Seguros, hacen el aviso de accidente por riesgos del trabajo y lo mandan al Instituto de Seguros. Gravísimo error. Los costos de atención médica en la caja. Sabemos que la caja es un monstruo, los costos de operación de la caja son muy altos y por lo tanto el costo de una consulta, el costo de un día de hospital es mucho más alto que en el hospital de trauma. Para que ustedes se hagan una idea, el costo de hospital en la caja del Seguro Social, en el San Juan de Dios, por ejemplo, más o menos anda alrededor de unos 700, 800 mil colones. Un día de hospital en el hospital de trauma vale 147 mil, 150 mil colones. Esos costos o esa diferencia de costos, evidentemente, pues van a afectar la póliza de riesgos del trabajo, van a afectar la siniestralidad de la póliza de riesgos del trabajo. Entonces, a manera de lo posible, y si el trabajador está en condiciones de poderse presentar al hospital de trauma, es decir, si no es un caso de emergencia en donde va a llegar la ambulancia, y muy probablemente la ambulancia lo que va a hacer es, si es una emergencia, llevarlo al centro médico más cercano, y si el centro médico más cercano es los servicios de la caja, pues ahí ni modo, no podemos hacer absolutamente nada porque primero está la integridad del trabajador. Pero si es un accidente manejable y que se puede referir a los servicios del INSS, lo mejor es enviarlo directamente al Instituto de Seguros con el aviso de accidente. Igual, más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones para poder elaborar el aviso de accidente por riesgos del trabajo. Pero si tenemos esa posibilidad, lo mejor es enviarlo al INSS. ¿Para qué? Para tener una mejor administración del seguro de riesgos del trabajo, para tener una mejor administración de la póliza de riesgos del trabajo. El artículo 195 del Código de Trabajo es el que establece qué es un accidente laboral. Y aquí vamos a hacer énfasis en dos elementos que vienen dentro del artículo 195. Como causa o como ocasión o por consecuencia. Dice el artículo 195. Extraigo esos dos elementos del artículo 195 para tener más claridad en qué es un accidente laboral. Con ocasión o por causa, que es lo mismo, es, por ejemplo, el trabajador, hablemos del trabajador ocasional que llegó a nuestra casa. El trabajador que llegó a hacernos el jardín, se le resbaló su herramienta de trabajo, su machete y se hizo una herida. Eso sería como causa de la labor que él está ejecutando. Este señor que está haciendo el jardín en nuestra casa de habitación, termina de hacer su labor, va saliendo de la casa, el piso está húmedo, se resbala y se cae. Eso sería como consecuencia de. Ambos eventos tendrían cobertura por riesgos del trabajo. Entonces, es muy importante cuando vayamos a analizar el tema de teletrabajo, tener claridad en esos dos conceptos, con ocasión o por consecuencia, o por causa y consecuencia, que nos van a ayudar a interpretar claramente por qué algunos eventos se cubren en la modalidad de presencial y otros eventos no se cubren en la modalidad de teletrabajo. Este es el proceso que lleva la aceptación de casos en el INSS o la atención médica por riesgos del trabajo en el Instituto de Seguros. Muy importante y voy a comentarlo antes de que se me olvide. El Hospital de Trauma está 24 horas actualmente, 24/7 por cualquier situación que les pueda ocurrir a uno de sus trabajadores, que sepan por favor que tenemos el Hospital de Trauma 24/7. Y los centros de salud normalmente tienen un horario de 7 a 4:30, 7 a 5 de la tarde, los centros de salud que están ubicados en todo el territorio nacional. Como les decía, esta es la ruta que llevan los accidentes laborales. Aquí participan tres elementos en este proceso de aceptación, en este proceso de revisión de casos. El primer elemento es el patrono. Es el que nos va a dar la información de la ocurrencia del evento, es decir, cómo ocurrió ese evento. Y el patrono se va a hacer la siguiente interrogante cuando vaya a elaborar el aviso de accidente. Cuando vayan a hacer la descripción del accidente, se van a preguntar cuándo, cómo y dónde. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió ese evento? Contestando esas tres interrogantes, vamos a tener una buena descripción del accidente. ¿Cuándo, cómo y dónde? Y a esas tres interrogantes yo le agrego
las partes del cuerpo que se lesionó. Entonces, en la descripción del accidente, ustedes van a contestar esos 3 interrogantes que les acabo de mencionar para poder elaborar la descripción del accidente. Entre más información tengamos nosotros del evento, va a ser más fácil para el segundo proceso que lleva esta aceptación de los accidentes laborales. ¿Y quiénes participan en este segundo proceso? La URBA, la Unidad Remota de Validación y Aceptación. Estos muchachos aceptadores, los compañeros que hacen el proceso de aceptación, son los que van a definir si estamos ante la presencia de un accidente o una enfermedad laboral. ¿Aplicando qué? Aplicando el código de trabajo, aplicando esto que hoy vamos a nosotros a analizar, es lo que ellos van a aplicar para poder definir claramente si estamos ante la presencia de un accidente o una enfermedad. Entonces vean que ya tenemos 2 elementos y cada uno tiene una función muy particular. El patrono nos va a decir si efectivamente ese accidente le ocurrió en las instalaciones durante su jornada laboral, como causa y como consecuencia de su trabajo. La parte administrativa del INS nos va a definir si corresponde o no corresponde a un accidente o una enfermedad laboral aplicando la normativa del Código de Trabajo, los artículos que vamos a interpretar hoy. Y el otro elemento que participa en este proceso es la parte médica. La parte médica del INS o los médicos del INS lo que van a definir es si existe mecanismo de trauma o relación de causalidad. Relación de causalidad es la relación que debe de existir entre la descripción que estoy haciendo versus la patología o la lesión que estoy reportando. Y mecanismo de trauma es el accidente como tal. Ejemplo, si en este momento alguno de ustedes está escuchando la charla, se levanta un momento y siente un dolor en la rodilla, llama a su patrono y le dice, jefe, estaba escuchando la charla de riesgos del trabajo, me levanté y sentí un dolor en la rodilla. Qué pena, pero ese evento no entraría como un accidente laboral. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el accidente? No hubo ningún accidente que le provocara ese dolor en esa rodilla. Entonces, eso es mecanismo de trauma, en términos muy sencillos. Es el accidente como tal, el evento como tal, las características del accidente. Este es el proceso, como les decía, de revisión de casos de accidentes laborales. Patrono, parte administrativa del INS y la parte médica del INS. Cualquiera de ellos, tanto el patrono como la parte administrativa, como el instituto, como la parte médica, pueden tomar una decisión sobre el caso. El patrono puede llegar a decir, no, lo siento mucho, señor trabajador o trabajadora, pero este evento nosotros no tenemos elementos que demuestren que ocurriera dentro de la empresa y simplemente no hacen el aviso de accidente y el trabajador va a tener que recurrir a los servicios de la Caja del Seguro Social para su atención médica. La URBA, la Unidad Remota de Validación y Aceptación, los aceptadores de riesgos del trabajo, pueden también llegar a determinar que el evento no corresponde a un accidente laboral y hacen el proceso de declinación enviándoles a ustedes una nota indicando de que el caso no fue aceptado como un accidente laboral. Y si pasa esos 2 primeros filtros y llega a la parte médica, el médico también puede tomar una decisión sobre el caso. Puede no amparar el evento. Cuando digo no amparar, puede ser que el médico no encontrara una relación de causalidad o un mecanismo de trauma claro y refiera a este trabajador a los servicios de la caja. Vea que en el caso de los aceptadores lo que van a hacer es una nota y se la va a dirigir al patrono indicando de que no es un accidente laboral o que no fue aceptado el evento como un accidente laboral. Y en la parte médica lo que va a hacer el médico es una referencia a los servicios de la caja. Hace una referencia y el trabajador va a continuar su atención médica en los servicios de la caja. La enfermedad laboral, perdón, el accidente laboral, como lo vimos anteriormente, artículo 195, es el que ocurre en el acto, en el momento, de forma imprevista. Pero ¿qué pasa con la enfermedad laboral? La enfermedad laboral, y extraigo del artículo 197, la acción continuada o lo que es muy normal dentro de lo que es enfermedad laboral, el movimiento repetitivo. Entonces, si yo tengo que hacer un movimiento repetitivo durante mi jornada laboral y eso me provoca una lesión, muy probablemente estemos ante la presencia de un accidente laboral, perdón, de una enfermedad laboral. A diferencia del accidente laboral, la enfermedad laboral se da a través del tiempo
es una acción continuada a través del tiempo. Es decir, si yo tengo 2 meses de estar haciendo esa labor y eso me provoca una lesión de codo o de hombro por el movimiento repetitivo, podríamos estar ante la presencia de una enfermedad laboral. Aquí hago la otra observación. Si ustedes tienen dudas, si el accidente laboral a veces se nos complica un poquito en cuanto a su investigación, la enfermedad laboral, si no tenemos la parte médica en las empresas, pues también es un poco más complicado. Si ustedes tienen un caso que muy probablemente se considere una enfermedad laboral, pero tienen dudas si aplica o no aplica, mi recomendación es hacer el aviso de accidente, hacer el perfil de puesto, porque siempre les vamos a pedir en el caso de enfermedad laboral que nos hagan llegar el perfil de puesto, que ya lo pueden encontrar también en la página de RT Virtual, los diferentes perfiles de puesto, que hagan el accidente, el aviso de accidente y lo manden al Instituto de Seguros y que sea un médico laboral, un profesional, el que defina si estamos ante la presencia de una enfermedad laboral. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque muchas veces puede ser que un trabajador tenga una molestia por movimiento repetitivo, pero ustedes no tienen los elementos necesarios para poder demostrar si es una o no una enfermedad laboral. ¿Cuáles elementos estoy hablando? Bueno, el médico va a tener la posibilidad de enviarle una placa, va a tener la posibilidad de enviarle una resonancia magnética, un ultrasonido y poder determinar claramente si corresponde o no corresponde a una enfermedad laboral. Dentro de lo que se considera enfermedad laboral en el INSS, tenemos también las enfermedades de tipo mental, el estrés laboral, el acoso laboral, cargas de trabajo. Todos este tipo de enfermedades también están consideradas dentro de lo que es el artículo 197 como enfermedad laboral. Solo las voy a mencionar, no me voy a detener con explicar cómo es el procedimiento. ¿Por qué? Porque es un tema de hora y media, 2 horas, y este tema es manejado por profesionales en la parte de psicología y medicina general, perdón, del Hospital de Trauma. Pero sí que tengan claro de que el instituto también está considerando este tipo de enfermedades o este tipo de lesiones como una enfermedad laboral. En algunos casos de este tipo de enfermedades mentales, ocupamos que antes de enviar al trabajador al Instituto de Seguros, que la empresa realice todo el proceso de investigación y determine si efectivamente, por ejemplo, en el caso del acoso laboral, que determine claramente si efectivamente ese trabajador está siendo acosado laboralmente. Si después de esa investigación se demuestra que sí, que hubo acoso laboral y el trabajador quedó con algún problemita, perfecto, hacen el aviso de accidente, nos mandan todo el proceso que ustedes hicieron de investigación y nosotros le continuamos o le damos la atención médica a ese trabajador. Como les decía anteriormente, el artículo 214 es el que establece la obligación que tiene el patrono de hacer la investigación del caso. No le corresponde al INSS, no le corresponde a los médicos hacer esta investigación. Le corresponde al patrono determinar si efectivamente ese evento le ocurrió a ese trabajador como causa, con ocasión o por consecuencia de su trabajo. Por ejemplo, si un trabajador de ustedes solicita permiso para ir a hacer una diligencia personal, a ir a una reunión a la escuela de sus hijos a las 10 de la mañana, cuando su jornada es de 8 a 5 de la tarde, bueno, en el momento que este trabajador se levante de su escritorio con el consentimiento de su patrono, con el permiso de su patrono para ir a esa reunión, no tiene cobertura por riesgos del trabajo, pierde la cobertura de riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque lo que va a realizar este trabajador es un asunto meramente personal. De igual forma, quedaría excluido si este trabajador solicita permiso para ir, qué sé yo, al cajero automático que está a 300 metros del banco, y necesita ir al cajero automático. Bueno, en ese desplazamiento, cuando va al cajero y de regreso, no tendría cobertura tampoco por riesgos del trabajo. E incluso dentro de las mismas instalaciones durante su jornada laboral, si un trabajador va a hacer un asunto de índole personal, saliendo totalmente de la parte laboral, quedaría sin cobertura por riesgos del trabajo. Qué sé yo, que estoy en la oficina, le digo, jefe, un segundito, voy a ir
a dejarle una plata a un compañero que le dé una plata ahí que me prestó. Bueno, ya esa situación que yo voy a realizar nada tiene que ver con la parte laboral y por lo tanto, si me ocurriera un accidente, quedaría fuera de cobertura por riesgos del trabajo. Es importantísimo, dentro del artículo 214, cuando se habla de los 8 días hábiles para hacer el aviso de accidente. Es importante hacer cultura con los trabajadores y pedirles que, por favor, en el momento que ocurra un accidente laboral, por mínimo que sea, por favor, lo reporten a su superior, a su encargado o a su jefatura. Con esto ganamos todos. Gana el trabajador, porque si tenemos un evento y nos lo reportan en el acto, en el momento, ahora tenemos WhatsApp, tenemos mensajes de texto, la mayoría de personas tienen un celular. Bueno, avisemos inmediatamente la ocurrencia del evento. ¿Para qué? Para que mi patrono pueda hacer o iniciar el proceso de investigación y el trabajador pueda recibir lo antes posible la atención médica. Entre más pronto reciba la atención médica, va a ser más fácil para la parte médica determinar y establecer el tratamiento que ocupa ese trabajador. ¿Para qué? Para reintegrarlo lo antes posible a sus funciones y evitar costos por atención médica en la póliza de riesgos del trabajo. Y también evitamos una pérdida económica para el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador, recordemos que lo que recibe por parte del INSS es un subsidio. Cuando un médico lo incapacita, el INSS lo que le va a reconocer es un subsidio y ese subsidio es de un 60%. Entonces ya el trabajador estaría perdiendo de su salario un 40% de su ingreso. Y en estos tiempos yo creo que para nadie es bonito dejar de percibir ese 40%. Entonces, muy importante hacer cultura con los trabajadores de que por favor reporten en el momento, en el acto, el evento o el accidente laboral. Presentar mensualmente las planillas. Importantísimo, lo que les dije al inicio también, si ustedes hacen inclusión provisional, desde el día antes de que se presente a laborar un trabajador de primer ingreso o una trabajadora de primer ingreso, por favor, hagan la inclusión provisional. Que no llegó a presentar, no se presentó, hacemos la exclusión nada más de esa inclusión que hicimos originalmente, pero lo mejor es hacer la inclusión para evitar cualquier evento o cualquier caso no asegurado. Medidas de prevención. En este cuadrito me voy a detener un poco porque aquí también se comete un gravísimo error y se da mucho en la parte de construcción. Con esto no quiero decir que en otras modalidades no se puede dar, pero se da mucho en la parte de construcción. Los trabajadores que no utilicen el equipo de protección, pero que estén laborando, es decir, que estén, según lo que establece el artículo 195, como causa o como ocasión o por consecuencia de su trabajo, pero lamentablemente ese día, no sé, obvió, omitió, olvidó ponerse el casco, por ejemplo, en el caso de una constructora, y eso le provocó un accidente, es decir, cayó algo de un segundo piso y eso le provocó un accidente. El solo hecho de no tener el equipo de protección puesto o no utilizar el equipo de protección no es un elemento para declinar un caso o no hacer el aviso de accidente. Repito, si ese trabajador está como causa y como consecuencia, si está laborando, no utilizó el equipo de protección a pesar de la obligación que tiene él de usar el equipo de protección para minimizar cualquier evento que le pueda suceder, eso no da pie a que tenga que declinar el caso. El trabajador puede recibir la atención médica en el Instituto de Seguros. Nosotros le brindamos la atención médica, lo reintegramos y lo demás será un asunto meramente disciplinario. Es un asunto entre el patrono y el trabajador. Las medidas que puedan tomar con ese trabajador que incumplió con las medidas de prevención que establece el artículo 214 del Código de Trabajo. El COVID-19, por dicha, han bajado considerablemente estos eventos en el Instituto de Seguros, pero el COVID-19 es un evento laboral cubierto por riesgos del trabajo. Si ustedes prestaron atención, no dije que era un accidente, ni tampoco dije que era una enfermedad laboral. Dije que era un evento laboral. El COVID-19, cuando iniciamos con la pandemia, ambas instituciones, la Caja del Seguro Social y el Instituto de Seguros, se pusieron de acuerdo
y consideraron que este tipo de contagios debe ser cubierto por riesgos del trabajo. Importantísimo en el COVID-19 el nexo laboral, es decir, saber quién me contagió dentro de la empresa. Si yo llegué a trabajar un lunes y un compañero llegó con síntomas de resfriado, el martes llama y dice que está positivo por COVID-19 y yo el jueves o el viernes empiezo a tener síntomas, bueno, muy probablemente ese trabajador que llegó el lunes positivo por COVID-19 fue el que me contagió y ese sería el nexo laboral. Eso es lo que debemos establecer. Si un compañero que hace labores de mensajería, por ejemplo, dentro de la empresa, visita clientes constantemente y resulta que llega y nos dice, bueno, es que parece que tengo COVID-19, porque alguno de los clientes muy probablemente estaba contagiado por COVID-19. Qué pena, pero ese trabajador va a tener que determinar claramente o decirnos claramente, cuando digo decirnos, es decirle al patrono, cuál fue la persona que lo contagió por COVID-19. ¿Por qué? Porque eso es lo que el instituto les va a solicitar. Ese nexo laboral, esa persona que lo contagió, es lo que necesitamos saber nosotros. ¿Para qué? Para poder determinar si efectivamente corresponde o no corresponde a un evento amparado por COVID-19 en el caso de tener nexo laboral. Y muy importante saber también que en los casos de COVID-19, ningún trabajador que sea positivo por COVID-19 recibe atención médica en el INSS. La atención médica la brinda la Caja del Seguro Social. El Instituto de Seguros lo que va a hacer si encontramos el nexo laboral es hacer la apertura del caso y pagar el subsidio, pagar la incapacidad. Como ningún trabajador recibe atención médica cuando esté positivo por COVID-19, el Instituto de Seguros habilitó el correo que viene a su izquierda que se llama consultasrt@grupoins.com. Ahí ustedes nos van a enviar el aviso de accidente, la orden sanitaria, la prueba de laboratorio y en el aviso de accidente van a indicar la cuenta IBAN del trabajador para poderle hacer el depósito. Ahí van a enviar toda esa información, el instituto analiza el caso, el trabajador recibe la atención médica en la Caja del Seguro Social y posterior a eso, de que el INSS analice el caso y lo acepte, procede con el pago del subsidio o el pago de la incapacidad. Cuando este trabajador contagiado por COVID-19 y el caso esté debidamente aceptado en el INSS y ya no es positivo por COVID-19, pero quedó con alguna secuela de la enfermedad, perfecto. Puede presentarse en los servicios del INSS para darle continuidad a la atención médica de ese trabajador contagiado por COVID-19. A pesar de que el COVID-19 es un evento laboral y no una enfermedad laboral, se manejan las mismas condiciones de enfermedad laboral, es decir, no prescriben en el tiempo. El accidente laboral prescribe a los 3 años, la enfermedad laboral no prescribe en el tiempo. Es decir, un trabajador puede tener atención médica de por vida en los servicios del INSS. De igual forma, para los eventos amparados por COVID-19, estos eventos tampoco prescriben en el tiempo, como les dije, mantienen las mismas condiciones de una enfermedad laboral. El famoso riesgo en trayecto. A ver, el riesgo en trayecto, aquí hubo un cambio en cuanto a la interpretación que se hacía del riesgo en trayecto. Recordemos lo que dice el artículo 196 en el inciso A del Código de Trabajo. El riesgo en trayecto es, en términos muy sencillos, el mero ir y venir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa sin que exista una desviación o una interrupción por interés personal. Y eso era lo que nosotros estábamos aplicando, literalmente lo que dice el artículo 196. No obstante, en octubre del año anterior, en octubre del 2022, se hizo una revisión del riesgo en trayecto y de la modalidad de teletrabajo. En el riesgo en trayecto encontramos que el artículo 4 y el artículo 5 del reglamento de riesgos del trabajo me hacen una ampliación del artículo 196 en el inciso A. Si esta charla me lo hubieran solicitado hace un año, hubiera sido muy enfático en decirles a ustedes que en el caso del riesgo en trayecto, si ustedes hacen una desviación, queda fuera de cobertura. Si ustedes hacen una interrupción, es decir, van para su trabajo
y se detienen a dejar a sus hijos a la escuela, esa interrupción ya los dejaba fuera de cobertura. Eso era lo que nosotros aplicábamos antes de octubre del 2022. Pero ahora, con esta nueva interpretación que se hace del reglamento, encontramos que el artículo 3, 4 y 5 del reglamento lo que nos dice o lo que interpretamos de estos artículos es que si esa desviación o esa interrupción no me incrementa la posibilidad de un accidente, el evento se puede cubrir como un riesgo en trayecto. Es decir, si yo voy para mi trabajo, me desvío 100 metros, 200 metros para recoger a un compañero o una compañera, nos enrumbamos y nos ocurre un accidente, muy probablemente ese evento tenga cobertura por riesgos del trabajo. Que si yo voy para mi trabajo y la escuela de mis hijos queda sobre la carretera o camino a mi trabajo, me detengo, mis hijos se bajan del vehículo, yo luego continúo, hago una interrupción, esa interrupción no incrementa la posibilidad de un accidente y por lo tanto estaría cubierto como un accidente en la modalidad de riesgo en trayecto. Este fue uno de los cambios que se dio en cuanto a la interpretación del riesgo en trayecto. Y lo que hace básicamente es ampliar un poco más la cobertura del riesgo en trayecto. Es decir, la desviación o la interrupción que no incrementen la posibilidad de un accidente tendría cobertura en la modalidad del riesgo en trayecto. Alberto, permiso. Tenemos acá 3 consultitas referentes a la parte del COVID. Adelante. Consultan. ¿Es válida la cobertura si el contagio por COVID se da en una actividad como una fiesta laboral? Si esa fiesta laboral fue organizada, patrocinada por el patrono, sí tendría cobertura por riesgo del trabajo. Perfecto. Acá nos consultan. Si la empresa de mensajería, bueno, están dando un ejemplo, ¿verdad? Si la empresa es de mensajería, es subcontratada y llega un mensajero de dicha empresa, ya sea a la oficina o a la casa, ¿verdad? Porque está en teletrabajo, con COVID y contagia a la persona que lo recibe, ¿cómo se procede? Bueno, si ese trabajador, si esa persona, ese mensajero, que entiendo que no es parte de la empresa, ¿verdad? Que es una persona contratada por la empresa o una empresa contratada para que haga esas labores de mensajería. Si esa persona que lo recibe está con ocasión o por consecuencia, es decir, si está amparada por lo que dice el artículo 195, sí tendría cobertura, siempre y cuando encontremos que efectivamente ese mensajero que llegó a dejar un documento que es parte del proceso de la empresa o parte del trabajo que tiene que hacer esta persona en recibir a esos trabajadores, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Perfecto. También por acá nos indican que en qué caso puede ser que se rechace un RT por COVID. Digamos que se cuenta, ¿verdad? Con el nexo, ¿verdad? Validado por la caja. ¿En qué momento, verdad? Puede ser rechazado. Ajá. Básicamente, los eventos que no se cubren es cuando no se encuentra el nexo laboral. Es decir, cuando la empresa no es clara en decirnos quién es el foco de contagio, quién fue la persona que lo contagió. Si no hay nexo laboral, muy probablemente el instituto proceda con la declinación del caso. Aquí lo más importante en el COVID-19 es el nexo laboral. Perfecto. Luego por acá nos hacen la consulta, ¿verdad? De la de riesgo en trayecto. Indican, si en el camino me choca un carro, ¿eso cómo lo toman? ¿Como un accidente de riesgo en trayecto o de tránsito? Precisamente era lo que iba a comentar ahorita. Esta diapositiva que tenemos en pantalla, con esta le contesto a esa consulta. No sé si hay más consultas, Alexandra, sino para contestarle de una vez. Bueno, y consulten que cuáles son los trámites que se deben de realizar ante un riesgo en trayecto. Ok. Vamos a contestar los dos con esta diapositiva, de una vez. A ver, si yo voy para mi trabajo o para mi casa de habitación y tengo un accidente de tránsito, voy en mi vehículo personal, en mi carro, en mi motocicleta,
El trabajador tiene dos posibilidades. Tiene la posibilidad de abrir el caso por seguro obligatorio, es decir, con el seguro que pagamos todos los años, con el derecho de circulación, con el marchamo, e inmediatamente reporta a su patrono que le ocurrió un evento camino a su casa o camino a su trabajo, a su trabajo, perdón. Yo me presento al Instituto de Seguros con el parte de tránsito o con la referencia médica y abro el caso por seguro obligatorio automotor e inicio la atención médica por seguro obligatorio. Cuando mi patrono haga la investigación y mande el aviso de accidente, lo que va a hacer el Instituto de Seguros es cerrar el caso por SOA, por seguro obligatorio, trasladar los costos de la atención médica del seguro obligatorio y pasarlos a riesgos del trabajo. Pero si la consulta es, ¿qué me sirve o cuál cobertura utilizo primero, la del SOA o la RT? Cualquiera de las dos. No hay ningún problema. Pero en el momento que el patrono me mande el aviso de accidente, perdón, en el momento que el patrono me mande el aviso de accidente, entraría en riesgos del trabajo. ¿Y de dónde sale esto? Del artículo 65 del Código de Trabajo. El artículo, perdón, de la Ley de Tránsito. El artículo 65 lo que dice es básicamente que todo evento de tránsito deja de ser un accidente de tránsito en el momento que el patrono presente el aviso de accidente por riesgos del trabajo. Entonces, si tengo un SOA, un seguro obligatorio, camino a mi casa o camino a mi trabajo y mi patrono nunca presentó el aviso de accidente, yo voy a seguir la atención médica por riesgo, como accidente de tránsito por seguro obligatorio hasta agotar la cobertura de los 6 millones de colones. Recordemos que en el SOA la cobertura es limitada, es decir, son 6 millones de colones por persona por evento. En riesgos del trabajo, la cobertura es ilimitada, es decir, yo puedo gastar 300, 400 millones en riesgos del trabajo, que no hay ningún problema. Bueno, sí hay un problema porque eso me afectaría la siniestralidad de la póliza, pero no hay ningún problema para el trabajador en cuanto al gasto por concepto de atención médica en riesgos del trabajo. ¿Y cuáles son los elementos que debo de revisar en un accidente en trayecto, que era la otra consulta? Bueno, es muy importante que la empresa tenga claridad en las direcciones, los domicilios de los trabajadores, que tenga claro dónde vive ese trabajador. ¿Para qué? Para poder determinar si efectivamente esa desviación que hizo ese trabajador o ese accidente en trayecto ocurre dentro de una línea lógica para su trabajo o para su casa de habitación. Si ya hubo una desviación muy pronunciada, no sé, 2 kilómetros, 3 kilómetros, ya eso me incrementa la posibilidad de un accidente. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos siempre en riesgo en trayecto es, primero, tener ubicadas las direcciones o los domicilios de los trabajadores. Segundo, hacer una investigación del caso. Es decir, ya no se vale aquellas empresas en donde el trabajador llega y le narra la historia, que le ocurrió un accidente en trayecto, y la persona a cargo de elaborar el aviso de accidente lo que hace es transcribir la información y enviarlo a links. Si tengo dudas, si un trabajador llega y me dice, por ejemplo, venía para el trabajo, derrapé, venía en moto, derrapé, llega a la oficina y ustedes ven que no viene ni sucio, ni la moto rayada, pero él dice que derrapó y se lesionó la rodilla derecha o el tobillo izquierdo. Un lunes a las 8 de la mañana. Ese caso hay que revisarlo. Ese caso hay que salir a la calle, hay que investigarlo, hay que ver si hay testigos, ver si en el lugar donde él dice que derrapó, ver si hay, preguntar a los vecinos, ver si hay cámaras en algún supermercado o alguna tienda que esté por ahí cerca para poder determinar si efectivamente ese evento ocurrió como el trabajador lo está narrando. No podemos dejar el riesgo en trayecto a la libre. ¿Por qué? Porque son eventos muy severos y son los más cuantiosos en cuanto a atención médica. Algunas empresas, lamentablemente, han tenido que cerrar operaciones. ¿Por qué? Porque sus riesgos en trayecto se vieron incrementados cuando iniciamos con la aceptación del riesgo en trayecto. Lamentablemente, algunos trabajadores abusaron de este asunto, del riesgo en trayecto, cometiendo en algunos casos hasta fraude en seguros, ¿verdad? Por eventos que nunca sucedieron, pero que
el patrón no los consideró como un riesgo en trayecto y eso lamentablemente vino a afectar la póliza de riesgos del trabajo y muchas veces afectar la parte económica de la empresa y se vieron muy afectados por este asunto. Entonces aquí es Alberto, muy... tenemos, perdón, acá, ¿verdad? Como todavía seguimos en esta de riesgos en trayecto, consultan. ¿Cuánto tiempo antes de mi hora de ingreso y cuánto tiempo después de mi hora de salida me cubre la póliza? ¿Es cierto que hay un límite de tiempo? No. Eso, bueno, en algunas charlas me han dicho, bueno, es cierto que existe una hora antes y una hora después. Y en algunas otras actividades me han dicho, es cierto que me cubre 1 kilómetro antes y 1 kilómetro después. Ninguna de las dos. Como quien quiere ser millonario, ninguna de las dos es válida. Eso nadie, o yo por lo menos, que tengo 32 años de trabajar en el INSS y siempre he estado involucrado en riesgos del trabajo, eso no existe, nunca existió en materia de riesgos del trabajo, ni en el código de trabajo, ni en el reglamento, ni en la norma técnica, en ninguno de estos. Alguien se lo inventó y quedó por ahí, pero eso no existe, ni la hora antes ni la hora después. Lo que sí existe es un tiempo lógico y normal para llegar a mi lugar de trabajo. Ejemplo, yo vivo en Sabanilla de Montes de Oca. Cuando estoy de forma presencial, yo cuando salgo de mi trabajo, ahí por el Parque España, lo que puedo tardar, considerando las presas, la hora pico, etcétera, son 40 minutos, de 40 a 1 hora. Pero si llamo a mi jefe y le digo, jefe, salí a las 5:20 y el accidente o el parte de tránsito dice que tuve un accidente a las 8 de la noche por el Calderón Guardia, ese caso hay que revisarlo. Y muy probablemente me lo declinen porque es casi imposible que yo en 3 horas vaya a recorrer 500, 600 metros. Pero no existe una hora para poder determinar el riesgo en trayecto. Sí tiene que existir una hora lógica y normal para poderlo cubrir o poderlo amparar como un riesgo en trayecto. Perfecto, tenemos acá una más. Esta está curiosa. Si dos personas viajan en moto, trabajan en lugares distintos, uno en La Bruca y otro en San José, en este caso, ante un accidente, aplica para ambos. Tenemos que ver, cada caso es muy particular, ¿verdad? Cada caso hay que revisarlo. Si usted me dice, o por ejemplo, si usted me dice que esa persona o esas dos personas que viajan juntos viven en Montes de Oca, los dos, yo pasaría por San José y es una ruta lógica, pasar por San José y luego seguir hacia La Bruca. Como les digo, cada caso es muy particular y hay que revisarlo cuando llegue el evento, pero sí tendrían cobertura ambos con lo que ya hablamos del reglamento, del artículo 3, 4 y 5 del reglamento. Si esa desviación no me incrementa la posibilidad de un accidente, sí tendrían cobertura. Siempre y cuando, como les digo, ellos se ubiquen o su lugar de residencia sea el mismo prácticamente, que vivan en San Pedro, en Montes de Oca, yo ahí sí lo veo normal. Pero si uno vive en Desamparados y el otro vive en Montes de Oca, y ahí sí, a uno de los dos quedaría fuera de cobertura. ¿Por qué? Porque uno tendría que ir hasta Desamparados a recoger al compañero y luego rumbarse hacia San José y hacia La Bruca. Pero si viven en el mismo lugar y salen del mismo lugar prácticamente, tendrían cobertura ambos si les ocurriera un accidente laboral. Perfecto. Y ese para que, ¿verdad? Lo deje bien puntual porque ya lo comentaste, pero es una duda que en estas sesiones que hemos tenido, ¿verdad? En ese tiempo, siempre, ¿verdad? A la gente le queda, entonces dejarlo bien claro. Nos dicen, si el trabajador, por ejemplo, no tiene licencia de moto o la moto no tiene marchamo, ¿verdad? O también, ¿verdad? El carro o revisión técnica al día, se debe de reconocer como RT si sufre un accidente camino a la casa o trabajo. Sí, a ver, les voy a hablar lo que dice el Código de Trabajo y les voy a comentar mi punto de vista en este asunto. Para asuntos del Código de Trabajo, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. El artículo 196 lo que dice únicamente es que no debe existir una desviación o una interrupción que incremente la posibilidad de un accidente laboral. El mero ir y venir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿ok? Por lo tanto, estos trabajadores que no utilizan o que no tienen revisión técnica, que no tienen licencia, el combo completo, sin revisión, sin licencia y sin pago de marchamo, sin casco y sin implementos ahí para poder circular en motocicleta, por ejemplo. Sí tendría cobertura por riesgos de trabajo siempre y cuando
esté en ruta para su trabajo o viceversa. Esto es lo que dice el Código de Trabajo. Sí habría cobertura para esos trabajadores que incumplen con la ley de tránsito. Mi concepto es que en algún momento se debería reformar este asunto, porque no me suena lógico ni me parece que es justo para las empresas que estos trabajadores que no tienen licencia, que no tienen revisión técnica y que no estén al día con estos asuntos y les ocurre un accidente, los vayamos a cubrir. Ese es mi criterio, mi apreciación. Pero la ley dice otra cosa. La ley sí los cubre, hoy en día sí los cubre a pesar de esas condiciones sin ningún problema. Perfecto, de momento esas son como las consultas que tenemos referentes al tema. Si gusta, avanzamos porque ya, ¿verdad? Aquí tenemos dudillas de lo del almuerzo y esos tiempos, pero sé que poco a poco vamos a ir llegando al tema. Ok, gracias, Alexandra. Ok, vamos a hablar de teletrabajo, que también es todo un tema. En la modalidad de teletrabajo, cuando nosotros, antes de la pandemia, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo tenía a cargo el proceso de aceptación en ese momento, los eventos en la modalidad de teletrabajo eran mínimos, eran muy pocos antes de la pandemia. Que yo recuerde, en el año antes de la pandemia, nos llegaron 2 casos en ese año y uno se declinó. Uno se declinó porque decía el trabajador que tenía un horario de 8 a 5 de la tarde y que a las 10 de la mañana decidió ir a bañarse y se cayó en el baño. Bueno, ese evento quedó fuera de cobertura. Evidentemente, ese trabajador tenía que estar antes de las 8 de la mañana ya bañadito y perfumado haciendo su labor en la modalidad de teletrabajo. Si ninguno de nosotros, estando presencial, a las 10 de la mañana le pedí permiso al jefe para irse a bañar. Por lo tanto, ese evento quedó sin cobertura. Entonces, como les digo, antes de la pandemia, en ese año, antes de la pandemia, 2 casos hubo o se dieron en la modalidad de teletrabajo. Cuando llegó la pandemia y se tomó la decisión por parte del gobierno de que hiciéramos teletrabajo, las personas que podían hacer esta modalidad por asuntos de contagio y otras, y para cuidarlos un poco, a nosotros también en el INE nos tomó de sorpresa. No teníamos esa experiencia en cuanto a los accidentes laborales en la modalidad de teletrabajo. Y consideramos originalmente, cuando iniciamos con este asunto de teletrabajo, los accidentes en teletrabajo, que básicamente todos aquellos eventos que se dieran en la oficina o que se podían dar en la oficina, de igual forma se iban a cubrir en la modalidad de teletrabajo. ¿Por qué? Porque teníamos el concepto de que teletrabajar era llevar su oficina a su casa de habitación. Ya con la experiencia de casi 3 años o un poco más, y demás eventos en la modalidad de teletrabajo, de tener más procesos judiciales que se han resuelto en esas instancias, de la revisión que hacemos constantemente de estos procesos judiciales, hicimos un cambio también en cuanto al concepto de teletrabajo. Entonces ya empezamos a analizar no solo los procesos judiciales, sino que también nos fuimos en materia de seguros para ver cómo aplicábamos nosotros esta modalidad de teletrabajo. Y se los explico. Cuando estemos, eso es lo que tenemos hoy en día, este es el criterio que estamos manejando en el proceso de aceptación. Cuando estamos de forma presencial, mi entorno, todo lo que me rodea en mi lugar de trabajo, es controlado por mi patrono. La silla, el escritorio, el abanico, el aire acondicionado que tengamos en la oficina, la impresora, no, cualquiera de esos artículos son activos de mi patrono y el control de esos activos lo tiene mi patrono. El edificio como tal, la infraestructura, es controlada por mi patrono. Es decir, si un compañero, cuando estoy de forma presencial, hizo un reguero de agua, se le regó el café y eso me provocó un accidente, tengo cobertura como causa o como consecuencia de mi trabajo. En este caso aplico la consecuencia del trabajo. ¿Por qué? Porque el que tenía que recoger o el que tenía que mandar a limpiar ese reguero de agua
era mi patrono, o el encargado o la jefatura donde ocurrió ese evento que es parte de la organización. Eso se llama en materia de seguros riesgo creado o generación de riesgo. Es decir, si yo estoy en una oficina, tengo un ventilador acá en la pared y ese ventilador donde gira parece que se va a desarmar o me puede caer en la cabeza. Bueno, ese control de ir a ajustar ese ventilador es de mi patrono. Si ese ventilador se desprende y me cae en la cabeza, eso es un riesgo creado que generó mi patrono o una generación de riesgo que hizo mi patrono y por lo tanto tendría cobertura por riesgos del trabajo. Pero ¿qué pasa cuando estoy en la modalidad de teletrabajo? ¿Qué pasa cuando estoy en mi casa de habitación? Ese riesgo creado por parte de mi patrono desaparece. ¿Por qué? Porque el control, si tengo un abanico en mi oficina, en mi casa de habitación, ese abanico es propiedad de la persona teletrabajadora. Si ese abanico se desprende, el responsable es la persona o el dueño de la propiedad, no es mi patrono. Si mi hijo dejó un reguero de agua, se le regó el fresco, se le cayó el chupón y eso hizo un reguero ahí y eso provocó que me cayera o que me resbalara en ese líquido, bueno, el que tenía que limpiar ese líquido es el teletrabajador, la teletrabajadora, la señora que nos ayuda con el aseo, pero no el patrono. Por lo tanto, los eventos que ocurren en la modalidad de teletrabajo pierden el concepto de riesgo creado y el concepto de generación de riesgo. Y esa generación de riesgo y ese riesgo creado es asumido por el dueño de la propiedad, por el dueño del lugar donde estoy haciendo teletrabajo. Esos eventos que le acabo de mencionar en la modalidad de teletrabajo, que se cayó el abanico, qué pena, pero no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Que mi hijo dejó un reguero de agua y eso me provocó un accidente, qué pena, pero eso no tiene cobertura por riesgos del trabajo. Que llegó un paquete por correos de Costa Rica de una compra que hice en el exterior, salgo a la cochera a recogerlo y me caigo en la cochera, qué pena, pero tampoco tendría cobertura en la modalidad de teletrabajo. Diferente es si, por ejemplo, estamos en esta actividad, me llega un mensaje de Teams y me dice mi jefe, Alberto, le voy a mandar un expediente para que me revise un caso de un accidente laboral, para que usted me dé o me haga sus observaciones, ya casi llega el mensajero. Yo salgo, voy bajando las gradas, yo trabajo en un segundo piso, voy bajando las gradas y me caigo o me caigo en la cochera. Cuando llega el mensajero, ¿quién me está generando el riesgo? Mi patrono al mandarme ese expediente, al mandarme el mensajero. Ahí sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Para que hagan la diferencia entre la compra que hice en Amazon, que fue un asunto meramente personal, versus la generación de riesgo que me genera mi patrono en la modalidad de teletrabajo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué me cubre en teletrabajo? Prácticamente no me cubre nada. Bueno, si en este momento estoy dando la charla y veo que sale humo de la portátil y explota la batería, bueno, eso es un evento cubierto en la modalidad de teletrabajo. Si el toma o el cable donde está conectada la computadora veo que se está recalentando, lo voy a manipular y eso me provoca una quemadura en mis dedos, eso sería un evento cubierto en la modalidad de teletrabajo. Y también el que ya les mencioné del mensajero que llegó a dejarme el expediente. Repito, la cobertura en la modalidad de teletrabajo es muy limitada. ¿Por qué? Porque no se genera un riesgo por parte de mi patrono o porque no existe un riesgo creado. Por dicha, a pesar de que hay muchos teletrabajadores, hay muchas personas que están haciendo teletrabajo, esta modalidad vino para quedarse, la incidencia en cuanto a accidentes pues es bastante baja todavía. Sí se dan, ya no son 2 como en un año, sí ha aumentado bastante, pero aún así se mantiene bastante bajo los eventos en la modalidad de teletrabajo. Y esto que les voy a decir es mi criterio también. Yo me imagino que si yo estoy de forma presencial, en algunos casos, ¿verdad? Y tengo una caída, a lo mejor no fue tan grave, pero de igual le pido a mi patrono que me haga el aviso de accidente para ir
a los servicios de links. Pero si estoy en mi casa de habitación y sufro una caída y puedo continuar teletrabajando, muchas veces ni siquiera lo reporto a mi patrono. Ese es mi concepto. Por eso tan baja o es tan baja la estadística en la modalidad de teletrabajo. No sé, Alexandra, si hay alguna consulta de este tema de teletrabajo. Vamos a revisar porque ya sí tenemos bastantes consultas variado. Entonces no sé si prefiere que lo veamos finalizando o retomamos algunas dudas que tienen acá los participantes. Si es de tema que ya vimos, podemos verlas de una vez. O si no, avanzamos un poquito y lo vemos al final. Perfecto, claro. Nos consultan. En caso de que una persona sea expuesta al sol por su trabajo sin protección solar y el patrono se niega a enviar un reporte al INS, ¿cómo se podría proceder? Bueno, ahí lo único que le cabe es a este trabajador, o la única posibilidad que tiene es llevarlo a un proceso diferente, que sería poner una demanda con medida cautelar, que también lo vamos a ver más adelante, para este tipo de eventos, ¿verdad? En donde el patrono se niega a hacer el aviso de accidente. Es muy importante también tener claro, ¿verdad?, de que ese evento sea efectivamente por esa exposición, porque si ponemos una demanda y no corresponde a un evento laboral y el juez dice que no es un evento laboral, hay consecuencias para el trabajador, pero lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Nos consultan por acá. Me perdió, es que hay bastantes consultas. Nos indican para aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deben realizar giras fuera de horario laboral habitual y fines de semana, ¿le cubre RT en esa actividad y cómo se formalizan esas actividades? Sí, claro, si yo estoy haciendo gira de trabajo, estoy con ocasión o por consecuencia, lo que establece el artículo 195. En una gira, dentro de lo normal que me pueda ocurrir, tendría cobertura. ¿Qué es dentro de lo normal? Bueno, que esté haciendo mi trabajo y me ocurre un accidente, no sé, que tenga que visitar una finca ganadera, por ejemplo, ahí hacer una revisión en esa finca y de ahí algún animal de estos, una vaca, un toro, se molestó porque estaba ahí y me provocó un accidente, eso sería parte de mi trabajo. Si es que tengo que ir a revisar eso, ¿verdad? Si es que yo me fui a ver un toro porque me gustó el toro y eso me provocó el accidente, muy probablemente me deje fuera de cobertura porque yo no tengo nada que ir a hacer a ver un toro simplemente porque me gustó. Pero si es parte de mi trabajo ir a revisar estos animales, ahí sí entraría como causa-consecuencia. Y cuando hablo de lo normal, quiero decir con esto que si estoy en un hotel y el hotel no tiene comedor o no tiene restaurante y tengo que salir a desayunar, eso tendría cobertura si me ocurre algo. Si tengo que salir a cenar o a almorzar, también tendría cobertura sin ningún problema. Pero si yo estoy en el hotel y resulta que a los 100 metros hay un balneario, estoy allá por el lado de Santa Cruz, de Guanacaste, y decido ir a meterme a la piscina, ya es una decisión del trabajador. Si le ocurriera un accidente, quedaría fuera de cobertura. En resumen, en una gira, dentro de lo normal y lo que ocurra como causa y consecuencia, estaría cubierto sin ningún problema como un accidente laboral. Perfecto. Acá teletrabajo. Si uno va al baño y se cae de camino, no lo cubre. Esa es la pregunta que no me gusta contestar, pero Y esa es tengo que la que a hacerlo. todo el mundo le preocupa, ¿verdad? Porque todos tenemos las necesidades y estamos en teletrabajo, ¿verdad? Y tenemos que movilizarnos para ir al baño. Sí. Entonces es una pregunta muy válida que, ¿verdad? Que siempre nos consultan y dejarlo en claro, tristemente, la respuesta que yo adelante. Gracias, Alexandra. Sí, lamentablemente, digo lamentablemente porque yo soy teletrabajador también, pero esos eventos no se cubren como un riesgo en la modalidad de teletrabajo. Sí existe, se están llevando unos procesos judiciales que estamos esperando se resuelvan
de casos muy similares al que está o haciendo la consulta ahí la persona que está escuchando esta actividad, pero por el momento la respuesta es no, no tiene cobertura por riesgos del trabajo, pero sí está en un proceso de revisión ese tipo de eventos. A ver, y no es que la persona quede en indefensión en cuanto a la atención médica. Si una persona va al baño y se cayó en las gradas, porque el baño está en la planta baja, cuando le digo que no es dejarlo en indefensión, esa persona puede acudir a los servicios de la Caja del Seguro Social para recibir la atención médica. Lo que no hay es cobertura por riesgos del trabajo para ese tipo de eventos. Perfecto. Y esta está bonita. Estando en teletrabajo, ¿se puede salir a almorzar fuera del lugar reportado para teletrabajar sin autorización del patrono y de ocurrir un accidente lo cubre la póliza? Sin informar al patrono, igual lo cubriría, o si se informa, también lo cubriría. Con el consentimiento, sin el consentimiento de su patrono, no tiene cobertura por riesgos del trabajo. En la modalidad de teletrabajo, no tendría cobertura. Cualquier evento que le suceda, si yo decidí ir a almorzar, no me cubre la póliza de riesgos del trabajo. Si yo estoy preparando mis alimentos en la modalidad de teletrabajo y me corté pelando la papa, como decía mi abuelita, pelando la papa, no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Ninguno de esos, con o sin el consentimiento del patrono, igual no tendría cobertura. Perfecto, Alberto. De momento esas serían las consultas. Ok, gracias. Otros escenarios de accidentes del trabajo. Si yo, por ejemplo, ingreso, mi jornada es de 8 a 5 de la tarde, ingresé ese día a las 6 de la mañana porque tenía que hacer un trabajo con el consentimiento o sin el consentimiento de mi patrono, ahí sí tendría cobertura cuando estoy de forma presencial. Si me ocurriera un accidente, si me quedé después de las 5 de la tarde sacando un trabajo y estoy con ocasión o por consecuencia, lo que establece el 195, igual tendría cobertura. Y como hacían la consulta ahorita, no ocupo el consentimiento de mi patrono para poderme quedar y que me cubra la póliza de riesgos del trabajo cuando estoy de forma presencial. Igual, en el curso de una interrupción, cuando estoy de forma presencial, en el lugar de trabajo o fuera del lugar del trabajo, siempre y cuando esté bajo las órdenes de mi patrono. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en mi lugar de trabajo y mi patrono me solicita que por favor, no sé, vaya a hacer un asunto, a sacar unas copias fuera de la oficina y me ocurre un accidente, como estoy siguiendo órdenes de mi patrono, y así lo establece el artículo 196 en los incisos B, C y D del 196, cuando estoy por orden del patrono, igual tendría cobertura por riesgos del trabajo sin ningún problema, siempre y cuando sea una orden de un superior, independientemente de la función que vaya a realizar. ¿Qué le quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo trabajo como aceptador de riesgos del trabajo en el INSS, pero ahí llegó mi jefe ese día y me dijo, Alberto, necesito que vaya un segundito porque tengo una reunión y me compre unos bocadillos aquí a los 400 metros para una reunión que tenemos con una empresa X para atender un asunto. Bueno, mi función no es ir a comprar bocadillos, pero estoy siguiendo órdenes de mi patrono. Por lo tanto, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. Tiempos de almuerzo. Les voy a hablar de dos escenarios y aquí esto, les voy a ser muy sincero, no está en el código de trabajo. Esto que les voy a hablar es jurisprudencia en su momento, son procesos judiciales que hemos revisado, que hemos analizado y que hemos extraído lo que nos interesa en este proceso de aceptación en el tiempo de almuerzo. Repito, no está en el código de trabajo, no está en el reglamento de riesgos del trabajo ni en la norma técnica. Les voy a dar dos escenarios y ustedes van a aplicar el que ustedes consideren o el que ustedes tengan en su empresa, en su lugar de trabajo. El primer escenario es cuando la jornada es continua y el tiempo de almuerzo es remunerado. El patrono me brinda el comedor con microondas, sillas y tienen venta de alimentos.
Si yo tengo todos esos elementos y salgo a almorzar, no tengo cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque mi patrono me está dando todo lo que necesite para poderme quedar en mi lugar de trabajo. Estoy hablando cuando estamos de forma presencial. El segundo escenario es cuando la jornada es discontinua y el tiempo de almuerzo no es remunerado. Cuando la jornada es discontinua y el tiempo de almuerzo no es remunerado, si yo salgo a almorzar a los alrededores de mi lugar de trabajo, no tengo cobertura por riesgos del trabajo. En este segundo escenario, el único evento que se puede cubrir es el riesgo en trayecto. Es decir, que yo vaya a mi casa de habitación a almorzar o tenga la posibilidad de ir a mi casa de habitación a almorzar y regresar de mi casa de habitación. Ahí me cubriría el riesgo en trayecto. En este segundo escenario se rompe la relación laboral y por lo tanto el único evento que se puede cubrir es el riesgo en trayecto. Esos son los dos escenarios que manejamos nosotros. Ustedes aplican el que ustedes tengan o la modalidad que ustedes tengan en su lugar de trabajo. En el caso nuestro, en el caso de Linz, y Alexandra no me deja mentir, antes de la pandemia, nosotros teníamos comedor en el INSS, tenemos jornada continua, el tiempo de almuerzo es remunerado, tenemos un comedor en el tercer piso y teníamos venta de alimentos. Si alguno de los funcionarios del INSS salía a almorzar ahí en las cercanías del INSS, salía bajo su propio riesgo. Si le ocurre un accidente, no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Hoy en día tenemos jornada continua, la hora es remunerada, tenemos el comedor, pero no tenemos venta de alimentos. Ya, al no tener venta de alimentos, si salimos a almorzar, sí tenemos cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque ya mi patrono me está dejando de proporcionar algo que yo necesite para quedarme en mi lugar de trabajo haciendo la ingesta de alimentos. Así es como funciona los eventos, los accidentes laborales en la modalidad o en el tiempo de almuerzo, perdón. Y como ya lo dije anteriormente, en una consulta que me hicieron, siempre y cuando la actividad deportiva, recreativa o de responsabilidad social sea organizada por el patrono, con contenido económico del patrono, los eventos que le ocurran tendrían cobertura por riesgos del trabajo. Si en las empresas el patrono o el dueño de la empresa llega y ve que hay 6, 7 personas ahí, muchachos o muchachas que hacen deporte o que les gusta el fútbol, por ejemplo, pero ahí no tienen un gimnasio. Entonces el patrono decide pagarles un gimnasio y un entrenador para que ellos después de su jornada laboral vayan a practicar el deporte. Y muchas veces buscando pues que vayan en representación de la empresa. Ese pago de ese gimnasio, ese pago de esa microbús para que se puedan trasladar, lo que me está haciendo es una generación de riesgo, como ya hablamos en teletrabajo. Entonces, los eventos que le puedan ocurrir a esos trabajadores durante la actividad, durante el entrenamiento de esa actividad deportiva, tendrían cobertura por riesgos del trabajo. Repito, siempre y cuando sea patrocinado por la empresa o por el patrono. Si tenemos un grupo de compañeros que nos gusta el fútbol, hacemos una pelotilla, como dirían por ahí, y vamos a mejenguear, vamos 10 a mejenguear ahí, 5 contra 5, cada uno paga su cancha, o paga una parte ahí del valor de la cancha. Qué pena, pero ya ese evento no es proporcionado por el patrono y por lo tanto no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Entonces, repito, siempre y cuando exista participación económica o motivación por parte del patrono para hacer esa actividad, tendría cobertura por riesgos del trabajo. El seguro de riesgos del trabajo se extiende fuera de nuestras fronteras. También hay cobertura en cuanto a los accidentes que se puedan dar fuera del territorio nacional. De igual forma, el patrono tiene que hacer la investigación del caso, tiene que hacer el aviso de accidente y reportar el aviso de accidente. Aquí lo único que cambia es que evidentemente el trabajador no va a poder recibir la atención médica por parte del INSS porque no tenemos servicios médicos fuera del territorio nacional. El trabajador va a tener que pagar esos servicios médicos fuera del territorio nacional y cuando regrese al país tiene dos opciones: solicitar el reintegro del gasto por la atención médica que recibió fuera del territorio nacional y continuar la atención médica si el caso está debidamente aceptado en el Instituto de Seguros.
¿Qué debe presentar este trabajador? El certificado médico del accidente que le ocurrió fuera del territorio nacional, las facturas electrónicas y si viene en un idioma diferente al español debe traernos todo al idioma español para poder solicitar el reintegro del costo de esa atención médica. Y muy importante, para que no los tome de sorpresa, si ustedes tuvieron un accidente fuera del territorio nacional y gastaron $6,000 en esa atención médica, hubo que operarlo, hubo que hacer una intervención ahí quirúrgica y costó $6,000, el Instituto de Seguros muy probablemente cuando regresen al país lo que les va a reintegrar es un 50% del costo de esa atención médica, es decir, unos $3,000, $2,800 aproximadamente. ¿Por qué? Porque el INSS paga o reconoce a tarifa INSS. Es decir, si una cirugía fuera del territorio nacional cuesta $6,000, el Instituto de Seguros muy probablemente esa misma cirugía cueste $3,000, $2,800 acá en el territorio nacional. Entonces, ese reintegro es el que le va a hacer el INSS para que no los tome de sorpresa, aproximadamente de un 50%. Qué injusto, dirían ustedes, qué injusto porque si yo gasté $6,000 porque me van a reconocer $3,000 nada más, sabiendo que es un accidente laboral. Es que precisamente el Instituto de Seguros tiene tarifas muy bajas o muy por debajo del mercado. ¿Por qué? Para cuidar la póliza de riesgos del trabajo. Al tener nosotros tarifas tan bajas, recordemos que todos esos gastos de atención médica se van a ir a cargar a la póliza de riesgos del trabajo, se va a hacer un estudio de siniestralidad, un estudio de experiencia que llamamos nosotros. Cada 2 años lo hacemos para ver si hay un incremento en la póliza o si la póliza más bien tiene un descuento por buena siniestralidad. Pero esa es la intención del INSS al tener tarifas tan bajas, precisamente para alivianar los costos o los gastos en la atención médica. Subrogarse es buscar un tercero responsable, es decir, si yo voy para mi trabajo y me ocurre un riesgo en trayecto, otra persona se salió de la carretera y me provocó un accidente, bueno, mi patrono hace el aviso de accidente por riesgos del trabajo y el Instituto de Seguros lo que le va a pedir al trabajador es que nos presente el parte de tránsito y la sumaria, es decir, la declaración que hizo en el juzgado de tránsito para establecer un proceso legal, un proceso de subrogación, según lo que establece el artículo 306, para ver o determinar quién es el responsable del evento. Si el responsable es esa tercera persona que me provocó el accidente, muy probablemente el Instituto de Seguros lo que vaya a hacer cuando tengamos el fallo judicial, trasladar los costos o cobrarle a ese tercero responsable la atención médica de mi trabajador y por lo tanto no afectaría la siniestralidad de la póliza de riesgos del trabajo. El artículo 199 es el que establece las exclusiones del seguro. Dentro de estas tenemos los provocados intencionalmente, los que vienen precedidos de un hecho doloso, el uso de drogas y el uso de alcohol estarían fuera de cobertura, según lo que establece el artículo 199. ¿Qué es importante extraer del artículo 199? El último párrafo, que textualmente se los voy a leer, dice: para ambos casos debe existir relación de causalidad entre el estado del trabajador por la ebriedad o uso de drogas y el riesgo ocurrido. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, que si un trabajador llegó ebrio a laborar, no nos dimos cuenta que estaba bajo los efectos del alcohol y a ese trabajador le ocurrió un accidente, el solo hecho de que esté ebrio no quiere decir que tengamos que declinarlo. Tenemos que investigar y revisar si el estado de ebriedad de ese trabajador fue lo que provocó el accidente. Qué sé yo, que trabaja en una constructora, va caminando y hay un hueco y el hombre por su estado de ebriedad no se dio cuenta y se fue en el hueco y eso le provocó una lesión. Ahí sí quedaría fuera de cobertura. Pero si ese trabajador que está ebrio, está, no sé, haciendo su trabajo ahí, pegando bloc, y otro compañero por error le dejó caer un martillo y eso le provocó un accidente, sí tendría cobertura por riesgos del trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de su estado de ebriedad, él no provocó el accidente. Entonces hay que tener cuidadito con este último párrafo del artículo 199 en su aplicación porque se han cometido muchos errores en estos casos.
Por ahí alguien nos consultó, si mal no recuerdo, me corrige Alexandra, de una consulta de una persona que está expuesta al sol y creo que eso le estaba provocando una lesión y el patrón no quería hacer el aviso de accidente. Bueno, ese trabajador tiene la posibilidad de abrir un caso por demanda. Va a poner una demanda al juzgado de seguridad social. Esa demanda debe venir acompañada de una medida cautelar, es decir, un juez le va a decir a esta trabajadora o este trabajador que, le va a decir al INSS que este trabajador ocupa la atención médica mediante una medida cautelar. Entonces, demanda más medida cautelar, nosotros le abrimos un caso por demanda y le brindamos la atención médica a ese trabajador. Ya aquí se sale de la danza el patrono y el Instituto de Seguros. Y el proceso de aceptación queda a cargo de un juez de la República, el que va a determinar si es o no es un accidente laboral. Y como le decía cuando me hicieron la consulta, bueno, aquí también hay consecuencias para ese trabajador. Mientras estemos en este proceso de demanda, el trabajador no recibe remuneración o no recibe pago de incapacidad, pago de subsidio, hasta que tengamos el fallo judicial. Si desde el momento de la demanda hasta el fallo transcurrió un año, por ejemplo, y ese año recibió atención médica y ese año ocupó incapacidad por parte de los médicos del INSS, bueno, que sepa que no se le va a pagar la incapacidad. Cuando tengamos el fallo judicial, si el juez llega y dice, no, tenía razón el trabajador, si es un accidente laboral y el patrón no se equivocó al no hacer el aviso de accidente por riesgos del trabajo, muy probablemente le vayan a decir al patrono que haga el aviso de accidente, procedemos a pagar las incapacidades que no se pagaron y cargamos todos los gastos o los costos a la póliza de riesgos del trabajo. Pero si el juez llega y dice, qué pena, pero no, esto no es un accidente laboral, se equivocó el trabajador al poner la demanda, el trabajador va a tener que llevar sus incapacidades, evidentemente el INS lo va a referir a la Caja del Seguro Social y va a tener que llevar sus incapacidades a los servicios de la Caja para ver si la Caja le paga esas incapacidades de ese año que no fueron pagadas por el Instituto de Seguros. Estas son las consecuencias que puede tener un trabajador en el momento de poner una demanda con medida cautelar al patrono y al Instituto de Seguros. Y ya para ir terminando, el artículo 200 del Código de Trabajo establece que los aprendices, estudiantes o semejantes deben de estar incluidos en una póliza de riesgos del trabajo. Estos chicos que llegan a hacer pasantías a nuestras empresas, debemos incluirlos en la póliza de riesgos del trabajo. Me preguntan siempre, y tal vez me estoy adelantando a algunas de las consultas, bueno, pero es que a ellos se les pide que traiga la póliza del seguro estudiantil, la póliza de los pollitos. Bueno, la póliza del seguro estudiantil les puede servir en el caso de un accidente para recibir atención médica. Pero recordemos que la póliza del seguro estudiantil es una cobertura muy limitada. Estas coberturas están entre 500 a 2 millones y medio. 500, 1 millón, 1 millón y medio y 2 millones y medio. Imaginémonos, ojalá que nunca pase, pero imaginémonos que un estudiante que vaya a nuestra empresa a hacer práctica y que esté utilizando estas bicis con motor, estas bicimotos, y le ocurre un accidente de tránsito camino al trabajo, ese medio millón o esos 2 millones y medio del seguro estudiantil muy probablemente no le vaya a alcanzar. Y si él conoce un poquito de la ley o alguien lo asesora, según lo que establece el artículo 200, establece una demanda y casi les aseguro 99.9% que lo va a ganar y ustedes lamentablemente el caso entraría como un caso no asegurado y van a tener que pagar en un solo tracto toda la atención médica de ese estudiante que no aseguraron por riesgos del trabajo. Entonces es muy importante considerar, ustedes son los administradores del seguro de riesgos del trabajo, pero es muy importante que tengan claro las consecuencias y que establece, en este caso, el Código de Trabajo en su artículo 200. Perfecto, Alberto. Acá tenemos unas consultitas. Tenemos una consulta puntual de Maureen de la dirección, un momento, del tecnológico. Tiene dos consultas. ¿Qué cobertura tiene esta
en el caso de personas extranjeras que vienen de visita a nuestra institución, dado que no son colaboradores formales, pero vienen de visita a uno o varios campus en el transcurso de un tiempo específico, que sí están cubiertos. Y en esta misma del TEC, que si se cuenta con cobertura, si un funcionario sale del país previo a un evento internacional y sucede un accidente en el extranjero, si se cubren. A ver, esa segunda no me quedó muy clara. Alexandra, ¿me Claro, puedes volver a repetir, por favor? ajá. La segunda es, ¿qué cobertura tiene esta póliza si un funcionario sale del país previo a un evento internacional? Digamos, si el funcionario ya tiene un evento internacional, si lo cubre, si tiene un accidente en el extranjero. A ver, si es por orden del patrón o si es como causa o consecuencia, según lo que establece el artículo 195, es decir, me mandaron fuera del territorio nacional, no sé, a hacer una pasantía porque me pidieron que fuera a ver los hospitales, no sé, de España, por ejemplo, hacer una pasantía ahí en los hospitales o un evento, no sé, una reunión o a una actividad pagada por el patrono, si hay viáticos de por medio, si hay tiquetes de avión pagados por la empresa, igual tendría cobertura por riesgos del trabajo, siempre y cuando, al igual que en la consulta que nos hicieron de la gira, sea algo dentro de lo normal. Yo estoy en España y resulta que terminé a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde decidí ir a un museo, a conocer un museo ahí en España y me ocurrió un accidente, ya eso me dejaría fuera de cobertura. Pero todo lo que esté dentro de lo normal, igual fuera del territorio nacional, tendría cobertura por riesgos del trabajo sin ningún problema. Y la otra consulta la primera consulta, a ver, muy sencillo. Si tengo personas que van a visitar el tecnológico, creo que era una muchacha del tecnológico, que vienen fuera del territorio nacional, y estas personas lo que van a hacer es, no sé, una visita ahí al tecnológico a conocer las instalaciones, y son trabajadores de otra empresa, la cobertura no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la empresa que ellos están representando. Aquí es muy importante para poder definir a quién lo cubre, es quién paga el salario, quién hace la remuneración económica de ese trabajador. Si son esas, si es la empresa que está fuera del país la que paga el salario, bueno, cuando vengan acá, la cobertura la tienen que dar ellos, esa empresa, no nosotros. Igual pasaría a la inversa, es decir, cuando nosotros vamos fuera del territorio nacional, la cobertura nos la da el patrono si ocurriera un evento fuera del territorio nacional. Igual aplicaría para ellos cuando vienen acá al territorio nacional o a nuestro país a hacer algún trabajo o alguna actividad. Perfecto. Dicen, si una persona ya fue atendida por accidente de trabajo y la lesión continúa, ¿hasta qué punto lo continúan atendiendo en el INSS? Hay médicos que indican que ya la lesión debe atenderla en la caja. Hay un tiempo estimado de atención. A ver, no es que exista un tiempo estimado. En accidentes laborales ya hablamos de que son 3 años después del alta médica para recibir atención médica. Después de los 3 años el caso prescribe y lo refieren a los servicios de la Caja del Seguro Social. Cuando es enfermedad laboral no prescribe. Ahora bien, no soy médico, soy administrativo, pero trabajé muchos años allá en la parte de salud. Cuando un trabajador sufre una lesión, el patrono reporta, hace el aviso de accidente, el instituto le atiende esa lesión, lo que llaman los médicos, le atiende la parte aguda de la lesión. Pero muchas veces ese trabajador tiene una lesión de fondo y ha pasado muchas veces. Qué sé yo, una persona que llega y diga que se cayó, se golpeó la columna, el INSS le va a atender la parte aguda, el dolor y todo lo que conlleve esa lesión, esa caída que recibió ese trabajador. Pero si el Instituto de Seguros o los médicos encuentran que hay algo de fondo que no corresponde al mecanismo de trauma o que no corresponde a la relación de causalidad que ya conversamos, muy probablemente lo refiere a los servicios de la caja. Ha pasado que muchas veces sufren un golpe en la columna, el INSS los trata por ese golpe, les manda una resonancia y encuentra que hay un tumorcito o una situación ahí que no es a raíz de ese golpe. Entonces lo deja de atender
o lo que llamamos nosotros, le hace una referencia parcial. Lo manda a la caja del Seguro Social para que le vean el problema del tumor que tiene en la columna y ese trabajador tiene hasta 3 años para continuar con atención médica de la parte aguda, ¿sí? De la parte que originalmente el patrono reportó al INSS. Perfecto. Acá nos tienen dudas sobre el RT de los pasantes, porque consultan que ellos no reciben un salario, entonces, ¿cómo se aseguran? Sí, debemos de incluirlos, lo que dice el artículo 200, debemos de incluirlos con el salario mínimo de ley de la profesión que ellos vayan a ejercer. Es decir, si van a estar como secretarias o como secretarios en un lugar, bueno, vamos a buscar cuál es el salario mínimo de una persona que hace este trabajo de secretariado y lo vamos a incluir con ese salario. Sí, lo vamos a incluir con el salario mínimo de ley de la profesión que vayan a ejercer. ¿Por qué lo incluimos a pesar de que no tienen un salario? Bueno, lo tenemos que incluir por un asunto de orden de la póliza de riesgos del trabajo y para poder determinar el costo de la póliza. Es únicamente para llenar el aviso, el RT virtual, pero estamos claros que no reciben un salario y en el caso de un accidente laboral no hay pérdida económica y por lo tanto le damos la atención médica, pero no le pagamos incapacidad. ¿Por qué? Porque no hay una pérdida económica. Perfecto, por acá. Consultan, buenos días. A la hora de que se presente un accidente laboral en una región alejada del país y a partir de la valoración sea necesario el traslado al hospital del trauma, la póliza cubre sus gastos de traslado y viáticos. Sí lo cubre, correcto. La póliza de RT cubre los traslados. Vamos a ver por acá, porque tenemos bastantes, pero también son solicitudes de certificados, ¿verdad? Si gustan, igual nos pueden solicitar el permiso. Acá indican, cuando un trabajador pide un permiso con goce de salario para asistir a una actividad de capacitación académica relacionada a su función, pero es pagada por el trabajador, esto lo cubre si le ocurre en horario laboral. No, no tenía cobertura porque ya es un asunto de interés del trabajador y no de interés patronal. Por lo tanto, yo le puedo conceder el permiso para que él vaya a la actividad, pero no tendría cobertura por riesgos del trabajo. Perfecto. Bueno, realmente tenemos bastantes como consultas, pero muy específicas. Entonces, nada más quería realmente agradecerle a Alberto por este espacio, ¿verdad? Y agradecerles a todas las personas que se conectaron. Sabemos que es un tema muy interesante, con muchas dudas, pero como lo comentó el compañero, cada caso de RT es muy particular. Debe cada uno llevar, ¿verdad?, su análisis, su proceso. Entonces tampoco se puede generalizar. Se tienen las bases, los límites, pero sí es muy puntual cada uno. Así que realmente agradecerles. Esperamos que les haya sido de provecho. Sabemos que hay muchas consultas. Esperamos poder seguir generando estos espacios para poder seguir acercándonos y poder atender cada una de las consultas. Esperamos que sean a veces un poco más generales, ¿verdad? Y no de casos tan específicos, porque eso sí lleva una valoración. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Alberto, y espero que tengan un lindo día. Gracias. Gracias.